Quiero comenzar con dos ideas, con dos frases que no son mías, pero que me parecieron muy adecuadas al contexto de hoy, ¿no? La primera tiene que ver con la inteligencia artificial y ustedes como profesionales, como personas de negocios, y dice así: la inteligencia artificial no va a quitarte el trabajo, pero un profesional que usa la inteligencia artificial le quitará el trabajo a un profesional que no incorpore inteligencia artificial a su trabajo. ¿Sí? Y la segunda tiene que ver con las empresas. La primera con las personas y el rol que se desempeña en el trabajo, y la segunda con las empresas. Y dice algo más o menos como lo siguiente: al final de esta década, 2030, para fijar ideas, habrá dos tipos de empresas: las que han incorporado completamente la inteligencia artificial a sus procesos y modelos de negocios, y las que han quebrado. ¿Sí? Así que estas dos frases creo que fijan el nivel de importancia de esta nueva tecnología frente a lo que tenemos por delante. Queremos resaltar que no vamos a hablar en esta charla de conceptos técnicos, o intentaremos en la medida de lo posible de no hablar de conceptos técnicos. Vamos a hablar de tecnologías que van a impactar en el negocio, y ustedes, como personas de negocios no técnicas, tienen una nueva obligación. Algún momento, hace 20, 30 años atrás, nuestros padres o abuelos o etcétera aprendieron que había que hacer marketing en los negocios. Luego aprendieron que había que tener un ERP en los negocios. Y fueron aprendiendo que nuevas herramientas tenían que incorporarse a los negocios. Ustedes tienen por delante una tarea que es entender la inteligencia artificial e incorporarla a sus negocios. Y lo que queremos en esta charla es empezar a desgranar ese trabajo, ese camino, para que cada uno de ustedes lo reflexione, lo incorpore en términos de sus procesos y de alguna manera saque conclusiones para empezar a trabajar su camino de incorporación de inteligencia artificial. Gracias, Norma, que ya presentó a nuestros speakers. Vamos a arrancar conversando sobre tipos de inteligencia artificial y ejemplos. Permítame comenzar con una pregunta a Mauricio, que está acá a mi lado, que ahora es Head of Engineering de dLocal, como dijo Norma, y viene del área de data science, analytics, machine learning, y llega desde ese lugar al área de inteligencia artificial. Así que, Mauri, desde tu experiencia, ¿cómo es la relación entre los datos y la inteligencia artificial? ¿Y qué importancia tiene eso y qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Bueno, ahí lo que decía Marcel, los datos son fundamentales para la existencia de los modelos de inteligencia artificial o machine learning. Y ahí, para ejemplificarlo de alguna forma, quizá con una analogía, pensemos en un niño que está en etapa de la escuela y que tiene que aprender, y que el aprendizaje de ese niño depende de los libros. Entonces, pensemos allí cómo ese niño aprendería si, por ejemplo, el libro está incorrecto. Si sus fórmulas, sus enunciados no son los correctos, ¿qué va a pasar con ese niño? No va a terminar aprendiendo de la forma correcta lo que se pretende que aprenda. De la misma forma, por ejemplo, si al libro le faltan páginas o le faltan temas de la currícula, va a ser imposible que comprenda esos temas o que los incorpore. O de otra forma también, si por ejemplo hay un tema donde el libro ahonda demasiado, tiene muchísimos ejemplos, en geometría, supongamos, una matemática, pero no así en álgebra, ese niño va a sobreaprender de geometría, pero no tanto de álgebra. Entonces, básicamente eso mismo pasa con los modelos. Los modelos terminan siendo dependientes de los datos con los que son entrenados. Y eso es lo que les aporta ciertos sesgos a veces, que pueden conducir a buenos o malos resultados también, ¿no? Así que bueno, por ese lado, para ejemplificar un poquito la pregunta. Paula, José, si quieren hacer algún comentario. Datos y su relación con ejemplos, digamos, con inteligencia. La contracara de la dificultad de los datos, que sean correctos o no sean correctos, el contrapeso de eso es el volumen con el que se maneja, ¿no? Es decir, obviamente la calidad de los datos que se ingresan es muy importante, pero es importante a nivel estadístico, como bien dice, no es que se requiera precisión absoluta en todos y cada uno de los documentos que se manejan. Justamente la gran ventaja es que necesita calidad de datos, pero a nivel de mayoría, digamos, de estadístico. Es decir, en la medida en que tiene muchísimos datos de
en general buena calidad, es capaz, de hecho incluso es capaz de discernir qué datos pueden ser por fuera de lo correcto o no. ¿Qué pasa si alguno de los empresarios que están aquí escuchándonos no tiene una política de datos y quiere hacer inteligencia artificial? ¿Puede hacerse inteligencia artificial sin datos? Si quieren voy. A ver, hay diferentes tipos de modelos, hay en algunos en donde precisamos menor cantidad de datos, porque por ejemplo podemos tomar un modelo preentrenado o alguna solución de ese estilo donde ya se entrenó de repente en otro dominio con un montón de datos, y yo puedo tomar eso y apalancarme, como subirme arriba de eso, y de repente con pocos datos llegar a una solución que es buena, ¿no? Pero eso siempre va a ser como un poco dependiente en realidad del caso de uso particular que estamos analizando, ¿no? Entonces, existe la posibilidad, pero siempre es bueno empezar a tener una política de datos, empezar a guardarlo de forma ordenada, prolija. Digo, bueno, eso creo que es algo recomendable para cualquier empresa, ¿no? Secretaría número 1 para nuestros amigos. Sí, comenzar a guardar y ordenar sus datos, sin dudas. Siempre, siempre. Una gran ventaja que surge con esto es que en general en la industria estábamos acostumbrados a pensar de que cuando necesito trabajar con datos lo asociamos con datos estructurados. Tengo que tener una base de datos estructurada para poder consultarla y demás. Y una de las grandes ventajas que introducen estas tecnologías es justamente trabajar con datos no estructurados, incluso en lenguaje natural, y entonces pueden analizar textos que no tienen por qué estar en determinado formato, sino que son capaces de interpretarlo igual que hace uno cuando los lee. Pueden interpretar y trabajar con imágenes, pueden trabajar con videos, pueden trabajar con sonidos. Entonces, en general uno tiende a pensar, uy, yo no estuve juntando datos porque lo asocia a no estuve juntando datos estructurados, pero datos no estructurados en general hay abundancia, uno los tiene de hecho. O sea, lo que necesita ahora es ponerlos a funcionar. Ok. ¿Qué quiere dar, Mauri? ¿Querés dar algún ejemplo de, por ejemplo, en marketing o en finanzas, de uso de datos o cómo los datos se transforman en machine learning, por ejemplo? Bueno, ahí los ejemplos son infinitos, ¿no? O sea, de repente, sin irnos dando cuenta, cada vez consumimos más modelos de machine learning, ¿no? Ya sea, por ejemplo, cuando queremos comprar un producto, un motor de recomendaciones de producto o una campaña de marketing dirigida, todo eso está apalancado en datos hoy en día. Ni que hablar cuando se habla de conducción autónoma, cuando hacemos una compra con una tarjeta de crédito, por detrás siempre está corriendo un motor de fraudes, en varias puntas además, según el ciclo de negocio, y generalmente se utilizan modelos de machine learning. Yo creo que les va a encantar un ejemplo de marketing. Yo estoy comprando, ¿está? Vos sos la herramienta de inteligencia artificial y yo estoy comprando. Entonces yo estoy, no sé, en el sitio de Mercado Libre y estoy buscando, no sé, una cortadora de césped. Contame qué está pasando ahí atrás. Estoy buscando, pongo cortadora de césped en el sitio de Mercado Libre. ¿Qué está pasando? Bien, a ver, en primer lugar, tiene un motor de búsqueda, ¿no? Primero para inferir a partir de tu texto qué es el producto que estás buscando, porque no necesariamente podés escribir cortar de césped, quizás usar otros términos y ya todo eso en sí es una problemática. Ponele que le pongo podadora. Exacto. Y más allá de eso, Mercado Libre conoce muy bien tu perfil, pero a su vez conoce los perfiles de otras personas que pueden ser similares al tuyo, conoce tus hábitos de compra, productos que has comprado anteriormente. Entonces, generalmente lo que hacen los algoritmos es tratar de buscar perfiles similares y por ahí machear esas experiencias para brindarte una experiencia que se acerque más a lo que a priori podrías esperar. Ok. Definime brindarte una experiencia. Y eso diría que es el facilitarte la vida, el buscar convertir tu presencia en Mercado Libre en una transacción financiera, en definitiva, para el negocio, ¿no? Okay. ¿Y me va a ofrecer cosas inteligentes al mismo tiempo que estoy pidiendo? ¿Inteligentes en qué sentido? Por ejemplo, cosas, complementos de la podadora, que podrían ser guantes para podar el césped, No, o totalmente. herbicidas. Exacto, es que de eso se trata un poco el entender tu perfil, el compararte con qué ha comprado otra persona que compró una máquina cortadora de césped, y por ahí, bueno, buscar esos productos que tengan más tasa de conversión, mayor probabilidad de éxito, ¿no? Okay. Exacto. Una de las cosas que agregan de inteligencia, en este caso, porque buscadores tenemos desde hace mucho tiempo, estamos acostumbrados. No sé si Mercado Libre en particular lo utiliza, pero uno de los problemas que tienen los buscadores es ir más allá de las palabras
estas inteligencias, estos modelos de inteligencia artificial que trabajan con lenguaje natural logran llegar a los conceptos. Y entonces, para poner un ejemplo de la diferencia, si yo pregunto zapatos y tengo un buscador que está basado simplemente en palabras, me va a mostrar zapatos, pero me va a encontrar también pomada para zapatos, me va a encontrar, no sé, cajas para guardar zapatos, y yo lo que estoy buscando son zapatos solamente. La inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial sí tienen la capacidad de distinguir una cosa de la otra, e incluso llegan a identificar el concepto independiente del lenguaje. O sea, son capaces de que preguntaste por zapato, encuentran calzado, encuentran shoes, y encuentran el mismo concepto en otros idiomas. Espectacular. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Hablamos bastante ya de datos y ya más o menos todo el mundo se quedó con la tarea número 1 para llevarse para su casa. José, como dijo Norma, José es el gerente de producto de Genexus. Ahora Genexus es una empresa perteneciente a la multinacional de origen argentino Globant, que muchos de ustedes estuvieron pendientes de esa transacción. Y Genexus ha mencionado en múltiples oportunidades, pero recuerdo mucho a Nicolás hablando aquí en Ort, diciendo, nosotros hace 25 años que hacemos inteligencia artificial. Más de 25. Yo tengo 30 en Genexus. Sí, el core de Genexus, el motor principal de Genexus, está basado en inteligencia artificial. En otro tipo de inteligencia artificial que es la que se ha puesto de moda ahora, que son estos grandes modelos de lenguaje. Ahí está, contanos un poquito sí. La diferencia entre estos grandes modelos de lenguaje que se han puesto de moda últimamente, como ChatGPT, etcétera, y lo que ustedes hicieron todo este tiempo en términos de desarrollo. Sí, lo que nosotros usamos es una rama de la inteligencia artificial, lo que usábamos desde hace más de 30 años, también utilizamos esta de ahora, pero en lo que estábamos basados es en una rama que se denomina de simbólica, que está basada en manejo de símbolos, en poder expresar reglas, en poder expresar relaciones y datos, y entonces sacar conclusiones a partir de eso. Sin entrar demasiado detalle, por poner un ejemplo, es como un motor que permite que yo pueda decir que si P implica Q y sé que P, entonces es capaz de deducir que Q. Eso, genérico y a su vez con reglas mucho más sofisticadas, miles, millones de reglas, millones de relaciones, millones de datos, y es capaz de resolver cosas desde ese punto de vista. Es parecido a lo que hacemos nosotros cuando hacemos razonamientos conscientes en forma lógica, ¿sí? Es decir, en general, nuestra forma de pensar es una forma creativa, generativa, tal, o esta otra forma que es más lógica, deductiva, digamos. Deductiva, Okay. ahí está. La simbólica está basada en esto. Uh-huh. Y esta otra, ahora lo que ha surgido con mucha fuerza es lo que se llama inteligencia artificial generativa, que es otro tipo de inteligencia. Ok, ya llegaremos a la generativa, pero contame un poquito, no, porque claro, no es Peñarol y Nacional, pero ¿existe una inteligencia artificial más inteligente que las demás? O sea, ¿la simbólica es mejor, es peor que la generativa? ¿Por qué? No, ninguna es mejor o peor que la otra, depende para qué, y así como nosotros para nuestra vida diaria hay cosas en las que pensamos de determinada manera y hay cosas en las que pensamos de otra. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer para cada movimiento que hacemos, para cuando vamos caminando o mismo para hablar, yo no soy consciente de qué músculos exactamente estoy moviendo ni estoy planificando cómo lo voy a hacer. Eso es un funcionamiento automático. Las formas de estas de inteligencia, hay cosas que son muy potentes para generación y hay cosas en que necesito precisión. Entonces, ahora tenemos un auge muy fuerte por todo esto de procesamiento natural, de procesamiento del lenguaje natural, por toda la capacidad de creación. Le puedo decir que me escriba un poema, le puedo decir que me genere audio, que me genere una música, que me genere imágenes, ¿sí? Pero esa gran capacidad de creación, de generación, tiene el contrapeso de que también puede inventar. Se dice, técnicamente se le llama que alucina. Es decir, si le pregunto algo y no sabe, me lo inventa, con el riesgo de que me lo dice con mucha
convicción y, ¿no? Es decir, bien escrito y así como nos pasa que alguien habla bien y si le creemos, con esto también tendemos a creerle y resulta que si no sabe, inventa. Si se le pide la misma información 2 veces, rara vez contesta exactamente lo mismo, ¿sí? Puede contestar cosas diferentes. Si se le piden cosas con precisión matemática, en general le erra, incluso para cosas aritméticas simples. Entonces, para cosas en que quiero creatividad, puedo utilizar cosas así, o para estos grandes procesamientos y encontrar patrones y todo lo demás. Para cosas en que preciso precisión, es conveniente combinarlo con otros tipos de procesamientos. Ok. ¿Paula? ¿Mauri? No, a ver, en definitiva, lo que tenemos que pensar hoy en día es en el negocio, ¿no? O sea, técnicas de Machine Learning existe N, pero ya prácticamente cada día tenemos menos limitantes, sobre todo capacidad de cómputo, que eso es lo que ha permitido desarrollar sobre todo redes neuronales tan grandes como las que se usan para los lenguajes que menciona José, los que están por detrás de ChatGPT, por ejemplo, Bard en Google, etcétera, que requieren, entrenar un modelo de esos requiere millones de dólares. Pero hoy en día es posible gracias al cómputo en la nube. Entonces, no tenemos que pensar tanto en la tecnología per se, sino en qué precisamos para el negocio y dónde es que está la oportunidad. Después, bueno, para cada situación se adecuará una tecnología u otra, y ahí de repente también influye el qué datos tenemos a disposición o qué es lo que queremos hacer exactamente. Y digo, sí, comparto 100%, digamos, creo que hoy más que nunca es importante enfocarse en, bueno, cuál es el KPI que voy a mover, que voy a mejorar, cuál es el impacto de negocio que voy a tener, porque bueno, realmente estamos como en un hype muy importante de todo lo que es, por ejemplo, ChatGPT y cosas de ese estilo. Entonces creo que hay que realmente entender, bueno, cuál es la aplicación que estoy desarrollando, no dejar de repente pasar oportunidades de desarrollar cosas que quizás son más sencillas, pero que de las cuales obtengo más valor, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante en este momento que estamos viviendo discernir realmente qué es lo que va a impactar más mi negocio, ¿no? Y enfocarnos en eso justamente. En definitiva, lo correcto es que funcione, más allá de los chiches tecnológicos que tengamos. Si hay algo que en definitiva lo podemos resolver con una regla o con un árbol de decisión, es válido, no tenemos por qué usar el modelo más sofisticado. Eso 100%, cuanto más simple mejor, y arrancar siempre de lo más simple e ir complejizando a medida que es realmente necesario. Creo que es una muy buena recomendación en casi cualquier cosa de tecnología y por supuesto que en esto también, ¿no? Regla número 2, empiecen por lo simple, usen cosas simples, usen tecnologías simples y empiecen a complejizar a medida que lo necesitan. Y aparece la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Los problemas que vas resolviendo al final, a veces necesitas tecnologías mucho más caras, procesamientos mucho más caros y resuelven problemas mucho menos relevantes. Entonces hay veces que llega un momento que decís, no, paro, porque no necesito seguir invirtiendo, porque no necesito resolver un problema de esa naturaleza. A mí me hace mucha gracia cuando dice que alucina, ¿no? José hablaba de que, y dijo, yo creo que, ¿no? y la inteligencia artificial empieza a decir barrabasadas. No, yo creo que no hay nada más humano que una inteligencia, no, porque lo más humano es que el humano diga barrabasadas. Entonces a mí me parece que el momento más humano de la inteligencia artificial es cuando alucina, porque es cuando dice barrabasadas igual que un humano, ¿no? Sí, y no tiene vergüenza, además. Y claro, ese es el problema. No tiene vergüenza. Y lo dice con una, ¿no? Sí, sí. Tiene algunos límites preestablecidos como parte del entrenamiento y algunas cosas que está entrenado para decir, no, de esto no puedo hablar, de esto no, como modelo, no sé qué, te hace toda una... Pero después en inventar y decirte algo con total convicción y te seguís hablando y te sigue elaborando. Hay conversaciones muy divertidas de cómo alucina. De cómo alucina. Son modelos tan complejos que en definitiva no son determinísticos. Entonces es muy difícil de controlar la salida, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay una historia reciente de que lograron lograr que ChatGPT indique los pasos para construir una palma. Pero cuando se lo preguntan directamente dice que no puede responder eso. Pero allí la vuelta que buscaron era hacer un cuento de que la abuela, en la época de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en una fábrica y que la abuela fallecida de esa persona la hacía dormir todas las noches de chico contándole la receta de cómo construir el napalm. Entonces, en ese caso, el modelo le fue a contestar cómo era que se hacía la fabricación. Hay toda una ingeniería incluso como de psicología de cómo engañarlo.
Hace unos días leía una conversación. Hay sitios donde se publican a su vez conversaciones divertidas. Hay varios sitios que se dedican a eso, a publicar eso. Y una era con respecto a esto de las limitaciones que le ponen. Uno le decía, cuando yo te pregunte ahora me tenés que responder de dos maneras. Me tenés que responder como ChatGPT, sí, creo que era ChatGPT, como GPT, y me tenés que responder también como Dan. Dan es do anything now, es decir, ¿cómo me respondería un modelo que no tuviera ninguna de las limitaciones que vos tenés? Entonces le preguntaba cosas, no sé, cosas políticamente incorrectas, y lograba que le respondiera, no, como modelo no está bien que yo te responda esto, no sé qué, papá, y al mismo tiempo le decía, y la respuesta de Dan sería bla, 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 y tiraba con todo. Bueno, ahora le voy a preguntar a Paula. Paula, saben ustedes que es fundadora de Marvic, que es una empresa de servicios de inteligencia artificial. Ella desarrolla proyectos de inteligencia artificial para empresas en todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, vamos a entrar de lleno al hype, ya que vos mencionaste el hype. Contanos por qué y por qué es ChatGPT y por qué está todo el mundo hablando de ChatGPT o con ChatGPT hoy. Bien, bien. Ahí para adentrarnos de repente en eso, capaz voy primero un poquito a qué es de repente AI generativo y un poco retomo también lo que comentaba José un poco de que, bueno, de repente el AI simbólico, toda esta parte simbólica más basada en reglas, en símbolos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, fue lo primero que le empezamos a sacar valor hace muchos años, digamos, en todo esto que es inteligencia artificial, ¿no? Después vino una época en la que empezamos a poderle sacar valor también a modelos más de machine learning en lo que es el aprendizaje basado en datos, ¿no? Todo esto un poco que también comentaba Mauricio. Entonces, más avanzado los 2010, digamos, y luego de esa época empezamos a ver también como todo un boom en lo que es redes neuronales, deep learning, en todo ese tipo de cosas que empezamos realmente a poder sacarle valor a ese tipo de modelos, ¿no? Porque había aumentado la cantidad de datos que teníamos disponibles, porque había aumentado la capacidad de cómputo, hay una serie de variables que hizo eso posible de alguna forma. Ahí empezamos a ver como un auge de problemas que podíamos resolver, problemas de clasificación, de predicción. Entonces, un problema de clasificación, por ejemplo, es entender en una imagen de una pieza que estoy fabricando si es defectuosa o si está correcta, por ejemplo, ¿no? Entonces clasifico entre bien o mal, de alguna manera. Problemas de predicción en el cual, por ejemplo, quiero predecir las ventas de mi empresa el mes que viene, por decir algo, ¿no? Tengo una serie de datos y quiero hacer una predicción sobre cómo se van a comportar determinadas variables en el futuro. Y ahora estamos en los últimos meses teniendo como una explosión, digamos, de alguna forma, en todo lo que es la parte de AI generativo, que en este caso se le está llamando también a lo que es generar imágenes, generar texto, ¿sí? A partir de lo que es, a partir de una instrucción, que en esta jerga se le está llamando prompt, que pueden haberlo visto en muchos lados, digamos, está surgiendo también lo que es la carrera de prompt engineering, por ejemplo, o sea, una persona que se dedica y que sabe muy bien cómo hacerle estas preguntas a, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Como decían, cómo buscarle la vuelta para que me conteste algo, que bueno, en este caso era para engañarlo y que conteste algo que no, para lo que no estaba programado, pero bueno, para que realmente tenga los resultados que estoy esperando, ¿no? Entonces, el AI generativo no es algo nuevo, está hace un tiempo de alguna forma, pero hoy estamos como en un boom que lo empezó a originar ChatGPT de alguna forma, hizo mainstream de alguna forma toda esta tecnología, realmente que todo el mundo lo conoce, lo ha probado y está tratando de ver cómo sacarle provecho de alguna forma. Entonces, ChatGPT está basado en un tipo de redes, digamos, en un tipo de tecnología que son LLMs, se le llama en la jerga, que es Large Language Models, o sea, modelos de lenguaje muy grandes. Esto quiere decir que son muy pesados, con muchos parámetros, bueno, en definitiva, requirieron muchísimo hardware para entrenarse, muchísimo texto, muchísima información para entrenarse también. Y de hecho había un cálculo de que los modelos, digamos, que estaban atrás de ChatGPT habían costado en el orden de $50 millones en entrenarse, una cosa así. Entonces es realmente como un esfuerzo ahí grande todo eso, ¿no? Y bueno, el hype que estamos viendo ahora con todo este tipo de cosas generativas, con ChatGPT en la parte de texto y también con cosas de imágenes, ¿no? Estuvimos con un hype de Midjourney, capaz algunos les probaban para generar imágenes hace unos meses también, que realmente son imágenes impresionantes. Y yo creo que esto también un poco lo que ha pasado es que
este tipo de cosas como que nos impresionan, ¿no? Todo el mundo las está viendo, nos genera como impresión de, esto que pensé que era lo creativo, pensé que nunca iba a llegar, digamos, de alguna manera, o que era lo que iba a ser más difícil de reemplazar de lo que hacen las personas, de lo que hacen los humanos. De repente hay algo que me genera una imagen que es impresionante, que es creativa, un texto, una historia, cosas de ese estilo. Entonces genera como un factor wow, digamos, de alguna forma, que hace que también un poco nos llame la atención, ¿no? De, bueno, ¿qué está pasando al final ahora con esa tecnología? Entonces, yo creo que hoy estamos como en un momento en el que mucha gente se acerca a decir, bueno, ¿cómo hago yo mi ChatGPT, ¿no? ¿Cómo yo le saco provecho a esto de alguna forma? Acá creo que volvemos al entender cuál es el problema de negocio y sacarle valor realmente. Y después también hay otras cosas a tener en cuenta en todo esto, ¿no? Algo que siempre genera como determinada preocupación en esto es el tema de la privacidad, ¿no? de los datos, de alguna forma. Porque esto, imagínense que son datos nuestros que van a la plataforma de OpenAI, en este caso ChatGPT, o de la que sea, de alguna forma. Y que de repente, si es algo más para consumer, más B2C, capaz que, puedo hacer a los usuarios firmar consentimientos de que no pasa nada, pero en un entorno más de empresa, más enterprise, eso ya es más difícil, porque estoy de repente mandando datos de mis clientes, o datos de pacientes, o de lo que sea, para otro lado. Entonces ahí ya tenemos como otro tipo de problemáticas. Entonces ahí hay que tener cuidados, digamos, hay que ver si me conviene usar este tipo de herramientas en la nube, por ejemplo, como lo que es ChatGPT, y hay otras. Google, por ejemplo, es un competidor también fuerte en esto y está avanzando también mucho en todo lo que es esto. Hay otros, Cohere, Anthropic, hay varias como empresas, digamos, que tienen sus modelos propietarios en cosas parecidas, ¿no? Me cobran por el uso, como lo que estamos acostumbrados del entorno cloud ya, ¿no? Pero también está el lado más open source o más de código abierto, ¿no? Están estos modelos, yo me los puedo bajar, puedo incluso entrenarlos un poco más con mis datos, y y son míos, los tengo en mi infraestructura, en mi nube, y no le estoy mandando los datos a un tercero, ¿no? Hoy lo que sí está pasando es que la performance, los resultados, digamos, que estamos viendo de este tipo de redes en particular, ¿no? de modelos de lenguaje, los resultados que estamos viendo de que hoy son mejores estos modelos propietarios, por ejemplo, OpenAI, ¿no? Pero un poco lo que se estima de alguna forma es que para fin de año o algo de ese estilo, en algunos meses, lo que es el open source se va a poner a tiro, digamos, de alguna forma, y va a estar un poco más a nivel en cuanto a los resultados, ¿no? Entonces, en cuanto a cuidar, digamos, los datos, hay como varias alternativas, desde hacer combinaciones, ¿no? De usar de repente para algunas cosas modelos en la nube y para otras de repente modelos propietarios, de que hoy capaz que funciona un poco peor, que funcionan peor también para estas cuestiones más generalistas, ¿no? Para cosas más específicas es posible sí que funcionen mejor modelos nuestros propietarios, ¿no? Entonces se pueden enmascarar algunos datos, hay que ver si eso es viable o no, pero en cada caso hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿no? Sin dudas. Te lo voy a preguntar como si fuera de negocio, si no se hubiera nada. O sea, imagínate que yo tengo una ventaja competitiva en mi empresa derivada del conocimiento profundo que tengo de mis clientes. Por ejemplo, soy un e-commerce y tengo 100.000 clientes que compran recurrentes, ¿no? Y vos lo que me estás diciendo es, esos datos que vos tenés, si los llevas a ChatGPT para que te los clasifique o para que te arme una taxonomía sobre esos datos, vos le estás cediendo tu ventaja competitiva a OpenAI. ¿Algo así estás diciendo? Ahí depende un poco, siempre hay que ver en la letra chica en todo esto, obviamente. Hoy por hoy, OpenAI está diciendo que para los modelos pagos y demás, sí se los estás mandando y sí puedes tener problemas de privacidad, pero que ellos no los están usando para reentrenar, por ejemplo. Pero bueno, estás dependiendo un poco también de las condiciones que están poniendo del otro lado de alguna forma sobre esos datos que en principio son tuyos, ¿no? Y que son tu ventaja competitiva también. Y abundando en el concepto anterior, entonces vuelvo al ejemplo, un sitio web, no sé qué dije, 100.000 clientes, algo así, no sé qué. Entonces vos lo que dirías es, bueno, si tenés dudas de que OpenAI o el proveedor de LLM que fuera, entonces una estrategia alternativa para cuidar tus datos sería... Bueno, ahí por ejemplo, podemos tener que hacer cosas de alguna forma que preciso decirle, no sé, el cliente compró
tal producto para poder recomendarle otro, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo tener que decirle, o el cliente tiene determinados datos demográficos o bueno, información que es propietaria, digamos, y que puede ser hasta incluso confidencial, ¿no? Entonces, el tema es si yo le mando esos datos o no. Pero capaz que lo que yo puedo hacer es tener una red que es mía, digamos, un modelo que es mío, de que me preprocesa datos, me genera un resultado, luego eso lo combino, por ejemplo, con enviar eso a un modelo de ChatGPT o de quien sea, ¿verdad? Obviamente. Entonces, puedo hacer como combinaciones inteligentes, digamos, en ese sentido, como para aprovechar, digamos, todo esto, pero cuidando también los datos, ¿no? Pero bueno, esto en cada caso, de alguna manera, hay que revisar en detalle qué es lo más conveniente, ¿no? No son nuevos, ¿no? O sea, sin usar inteligencia artificial, cuando tú haces un sistema que tiene los datos de tus clientes, tus ventas y tal, y los hosteas en la nube, también tenés, en última instancia, estás poniendo los datos en esas máquinas, ¿no? Sí, pero... es decir, obviamente tenés la garantía del proveedor de que son máquinas dedicadas, de que solamente tenés vos acceso, de que ellos no van a entrar y tal, pero ya tenés ahí una cosita. En esto, claro, lo están usando para entrenar el no necesariamente para entrenar. O sea, incluso en ChatGPT, por ejemplo, lo que uno usa con OpenAI es la tecnología y ChatGPT es un sitio web en el que uno puede chatear que está montado sobre eso. Y en esa versión, incluso en la gratuita, está hecho de tal manera de que lo que tú hablas no forma parte, ni reentrena, ni forma parte del contexto con el que yo hablo. Okay. Es más, cada conversación que yo inicio es un contexto diferente para el ChatGPT. O sea, no recuerda lo que hablé en la conversación anterior, ni lo utiliza, ni utiliza los datos, ni es que aprendió ese tipo de cosas. Okay. Además, en el caso de cuando lo usás en forma contratada, ni siquiera es que es el mismo servicio que lo hacen de tal manera de que no compartan los datos, sino que de hecho lo contratás de que esté instalado por separado. Son máquinas diferentes, o sea, parten de un entrenamiento inicial, tú podés a su vez hacerle un entrenamiento adicional con datos tuyos y podés usarlo y todo lo que se usa está puesto de... Por supuesto. Sí, los datos igual son el activo, ¿no? Claro, y con lo que se entrenan sin todo duda. Este tipo de modelos. Claro. Sí. Y con el riesgo adicional de que una cosa es tener de vuelta un dato puesto en una base de datos con una cierta estructura que se lee con determinado programa, no sé qué, que tenerlo acá donde justamente la gran ventaja de esta tecnología que es capaz de interpretar el texto libre en cualquier lado, o sea... ¿Vieron que empezamos con los datos? Dimos la vuelta y terminamos de vuelta con los datos, ¿no? O sea, el activo estratégico de las compañías, ya sabemos lo que es. Espectacular. Yo me gustaría hablar un poquito ahora o bajar un poquito esta conversación, digamos, que de alguna manera fue clasificando diferentes tipos de inteligencia artificial, fue explicando los diferentes usos. Bajemos un poquito a aplicaciones de negocios, porque creo que la charla se llamaba y aplicaciones a los negocios, ¿está? Así que, Paula, vos todos los días vienen empresas, ¿no? Bueno, no sé si todos los días, pero a esta altura sí todos los días, y te preguntan, mira, tenemos este problema, ¿no? O este tipo de problema, y vos decís, con inteligencia artificial se puede resolver de tal manera. ¿Nos contás algo? Sí, por supuesto. Creo que acá algo que vemos es que este tipo de aplicaciones es hiper variado y es también muy variado en cuanto a las industrias, ¿no? O sea que casi que cualquier industria tiene aplicaciones en las que puede sacar valor, digamos, de aprovechar sus datos, digamos, y desarrollar soluciones de inteligencia artificial, de machine learning, para este tipo de cosas. Entonces, la realidad es que hemos trabajado desde fintech, healthcare, retail, e-commerce, industria pesada. En ese sentido es realmente súper variado y hemos visto muchos casos de aplicación en donde, bueno, realmente se le saca valor, ¿verdad? Se mejoran KPI, se saca un valor de negocio de aplicar este tipo de cosas. Otra cosa que también estamos viendo de alguna manera es que, como una cosa buena, es que estamos viendo cada vez más en América Latina, digamos, este tipo de aplicaciones, cosa que de repente llegaba sobre todo de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? O de otro tipo de mercados. Cada vez estamos viendo de que hay más organizaciones, empresas de lo que es Latinoamérica, de que están
rápidamente incorporando este tipo de soluciones. Entonces eso me parece que también es una cosa como súper positiva, que bueno, que dinamiza, digamos, también un poco toda la industria en ese sentido, ¿no? Y de repente, yendo capaz un poco más a algunas aplicaciones, de repente, por ejemplo, estuvimos hablando un poco de todo lo que es generativo. Nosotros venimos trabajando hace tiempo con las cosas generativas. Entonces ahí para comentar un par, de repente, por ejemplo, hemos trabajado con una empresa que lo que hace es generar videos, digamos, educativos. Y claro, tienen la problemática que, bueno, tienen un docente que habla determinado idioma, que habla inglés, que habla español, el idioma que sea, pero eso lo quisieran usar, digamos, para diferentes geografías, con diferentes idiomas. Y, por ejemplo, cuando es contenido para niños, es difícil el tema del subtitulado, ¿no? O sea, ya no es tan viable tener un contenido que es subtitulado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, a partir del video original del docente en su idioma, generando los videos en otros idiomas, en cualquier idioma, haciendo todo lo que es la sincronización, digamos, de los labios, de cómo tiene que hablar el docente, ¿verdad? Y cosas de ese estilo, para que no parezca raro tampoco, siendo que son contenidos también educativos para niños. Entonces, por ejemplo, en ese caso, digo, bueno, a partir de un video generamos las traducciones para que el contenido, incluso que está mayormente en inglés muchas veces, sea accesible en un montón en todo otro montón de idiomas, por ejemplo, ¿no? ¿Turco, coreano, japonés? Cualquier idioma. Muy bien. De repente, otro caso también en lo que es generativo, con una empresa, digamos, que se dedica a toda la parte de lo que es e-commerce, principalmente de indumentaria, de ropa. Una de las problemáticas más grandes en la venta online es el tema de los talles, de cómo me queda, ¿verdad? Y la posterior, devuelvo esta prenda porque no me gustó, no cómo me quedó, no me gustaba para mí o lo que sea. Eso tiene costos logísticos bastante importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta empresa estamos generando una solución de lo que es como un probador virtual. Entonces, a partir de una imagen de la persona, generando cómo le quedaría, generando la imagen falsa, pero que parece realista, ¿verdad? De cómo le quedaría una otra prenda de ropa, ¿sí? Una prenda del catálogo, a esa persona. Entonces, ese problema, imagínense que tiene como diversas dificultades, ¿no? Desde que capaz que yo subo en mi foto con una camisa de manga larga y me quiero probar una remera de manga corta, entonces tengo que generar la piel de la persona acorde, obviamente. Las mujeres tenemos prendas de ropa muy, muy raras, mucho más que los hombres. Y bueno, un hombre con vaquero en una camisa lo arreglás. Exactamente, digamos. Las mujeres sabes que no, es bastante más complicado eso. Y después también hay otra cosa que estamos haciendo que con ellos es el tema de los talles, ¿no? Los talles son como súper variables por marca y demás. Las personas además a veces nos gusta usar la ropa más suelta, más apretada, tenemos como cierta variabilidad también en todo eso. Entonces estamos a partir también de las imágenes de las personas y algún dato más también generando, si yo me compro el talle M de esta remera, ¿cómo me quedaría? ¿No? Entonces, me queda capaz un poquito más holgada. Y si me compro el S, a ver cómo me quedaría a mí, me queda un poquito más apretada. Entonces, a ver cómo me gusta, por ejemplo. Entonces, acá un poco lo que se busca es justamente optimizar eso, ¿no? O sea, que la gente pueda tomar esa decisión de compra y optimizar esos costos de logística inversa en caso que tengan que devolverlo o cambiarlo. Sí, en Estados Unidos se ha tomado como norma comprar 12 en el e-commerce, te llegan los 12, te probás todo, devolvés 10, ¿no? Comprás 8, devolvés 5 y así todo, ¿no? Entonces, es como dice Paula, un costo infernal. Es un costo infernal y el cómo me va a quedar una prenda es de las limitantes más grandes, digamos, para la venta online de ropa, claro, de alguna forma. Claro. ¿Quieren hacer algún comentario, Mauri, José, sobre generativo, negocios? Que ahí la limitante es la imaginación ya hoy en día, ¿no? Pero ahí quiero volver un poco lo que decías al principio, Marcel, de que no nos olvidemos del trabajador individual también y cómo estas tecnologías nos dan un boosting en la performance diaria, ¿no? Que ayudan al desarrollador a que produzca código mucho más rápido, a cualquier otra persona a generar un email, sobre todo cuando se tiene que comunicar con gente de otros países con diferencias culturales. Bueno, puedo escribir un mail en uruguayo, digamos, en español del Río de la Plata, y traducirlo al inglés, pero a su vez es inglés adaptado a un chino. Entonces es increíble las posibilidades que da también para el trabajador individual, ¿no? Entonces eso es lo que decía un poco Marcelo, y que
va a ser un must, digamos, que todos incorporemos estas tecnologías en el día a día. Brutal. Ayer había mirado una herramienta, salen más o menos 30 herramientas nuevas por día, Sí, ¿no? Vamos a es decir impresionante. claro, ¿no? Todo el mundo, es imposible estar al día, digamos, ¿no? Pero el otro día estaba buscando una herramienta de generación de contenidos para redes sociales. Imagínate, vos querés hacer campañas, ¿no? Entonces pones solamente el título de lo que querés hablar y 2 o 3 palabras y te desarrolla todo el contenido de tu post en LinkedIn, ¿no? Decía, ahora quiero que me lo generes como para LinkedIn, con un ambiente profesional, no sé. Ahora quiero que lo generes con 200 caracteres para Twitter. Ahora quiero que lo generes, no sé qué, y entonces te va generando la inteligencia artificial toda tu campaña de posteos para cualquiera de las redes sociales en forma automatizada, ¿no? Bueno, Google ya anunció que todavía no está disponible, pero la integración con Google Docs. Escribís 2 frases y ya te completa un documento entero prácticamente. Uh-huh. Y lo mismo va a pasar con las planillas. Entonces, cada vez lo vamos a ver más incorporado. Ya lo que hace en el autocompletar de Gmail Sí. es bueno. Que tiene hoy en día. Sí. José, Genexus está fuertemente orientado a negocios. Toda la vida lo estuvo, ¿no? ¿En qué medida nos puedes contar un ejemplo, así que sea como bien tangible para los colegas que nos están escuchando, de aplicación de inteligencia artificial simbólica o no, o combinación? Contanos de combinaciones de generativa con simbólica. Bueno, nosotros lo estamos combinando justamente, lo que decíamos, que nuestro core, nuestra raíz es de inteligencia artificial simbólica, y ahora lo estamos utilizando justamente agregando una capa por encima para utilizar inteligencia generativa arriba de eso. Bajo un poquito más. Genexus es un producto que es un software para generar software. ¿Sí? Es un producto que se usa no para hacer productos finales, sino que, el producto que nosotros hacemos, el que lo usa es para hacer otro software. Está basado en inteligencia artificial simbólica y uno escribe descripciones de la realidad, de su negocio, de qué entidades tiene, qué transacciones hace, etcétera, y Genexus se encarga de generar código en lenguajes de programación tradicionales para determinado lenguaje o para determinada base de datos, etcétera, y puede elegir en eso. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar esta potencia de procesamiento del lenguaje natural para decirle, por ejemplo, tenemos ya, está disponible en la web, una página donde uno le puede decir, quiero un sistema para una agencia de viajes, o quiero un sistema para un hotel, o quiero un sistema para un estudio de abogados. Y en base a eso, por detrás, se utilizan estos modelos para, a partir de eso, generar el modelo que usa Genexus para generar la aplicación. Entonces, en 5 minutos, desde haberle dicho, quiero un sistema para un estudio de abogados, te puede decir, bueno, entonces, si es un estudio de abogados, va a tener clientes, va a tener facturación, va a tener, horas, casos, etcétera. Recurrencia, ¿no? Eso lo carga con la inteligencia de Genexus y en 5 minutos tenés un back office funcionando, publicado en la web, el sitio funcionando haciendo eso. Y otro lo hizo para un hotel y otro lo hizo para una empresa que vende autos. Eso lo hacemos combinando justamente una cosa y la otra. Y otro ejemplo de combinación se está dando mucho por esto de la precisión, ¿no? Y que decíamos, bueno, para caminar no hago mucha cuenta, pero cuando tengo que pagar hago la cuenta de pasito a pasito para no pagar de más. Con ChatGPT, una de las cosas que hicieron fue, le llaman plugins, es decir, uno puede utilizar componentes adicionales que se encargan de tareas específicas. Entonces, si uno le pregunta sobre quiero planear un viaje, hay una parte que usa la creatividad de la inteligencia generativa para imaginar un viaje a dónde podría ser y a su vez consulta utiliza estos plugins especializados en viajes para información específica de vuelos, de horarios, de hoteles, de autos para alquilar, etcétera, etcétera, y hasta puede utilizar otro que se encargue de preparar la transacción para alquilar el auto. O si uno le pregunta cosas que requieren cuentas o cálculos físicos o químicos o lo demás, puede utilizar el motor de Wolfram Alpha para resolver con eso las respuestas. Entonces, empezamos simplemente con esas tareitas y luego viene la pata de encadenar
estas tareas. E incluso hoy por hoy tenemos lo que le llaman AutoGPT, que es ya agentes autónomos, que no es simplemente que yo le pregunto cosas y me responde, sino que me resuelve los problemas, planifica cuáles son todos los pasos que tiene que usar y, o sea, no solamente responde, sino que se hace las preguntas, hace un plan para ejecutarlas, llama a diferentes asistentes que resuelven cosas por separado y hace el plan para resolver el problema completo. Claro, porque todos nosotros, estoy tratando de pasar digamos, al lenguaje natural lo que dijo José, con mucha ingeniería y mucho conocimiento. Empiezo por el final. Cuando hablamos de los agentes, que es una cosa media turbia que está pasando ahora, ¿no? A mí me da un poco de miedo, medio de escalofríos. ¿Por qué? Porque lo que estamos todos ya bastante familiarizados es nosotros humanos le preguntamos a ChatGPT. Ahora poné un ChatGPT enfrente al otro. Un ChatGPT le pregunta, el otro le contesta, eso toma como pregunta, el otro le contesta, el otro le contesta y el otro le contesta y van construyendo cosas. Entonces ahora el concepto de agente es, sea un problema y hay que optimizar determinada cosa, queridos agentes, pónganse a trabajar para encontrar la solución óptima a tal problema. Por ejemplo, el problema que decía él, ¿no? Búsquenme el vuelo o el viaje más barato y lindo para la fecha de aniversario que tengo con mi señora en tal cosa. Entonces, los agentes se ponen a trabajar entre sí con un objetivo de optimización, ¿de acuerdo? El objetivo de optimización es la métrica que guía la conversación entre los agentes, ¿no? Sí. No se siente, sí, pero más o menos. Sí, tal agregué cual. el problema. La primera tendencia que tenemos con esto, que tuvimos, que vamos a seguir teniendo obviamente, es a escribir un programa que encadene esas tareas o esos asistentes. Esto es, ni siquiera tengo que escribir el programa, le pido a él que escriba el programa. ¿Sí? Y puede resolverlo para el resultado que le diga. ¿Sí? Y quiero destacar lo primero que dijo, porque empecé por el final de lo primero que dijo José, cuando habla de la combinación de simbólico. No sé si todo el mundo pudimos llegar, porque yo no sé si pude llegar a ese lugar, pero o sea, vos hablás con una generativa, la generativa le explica al simbólico cómo quiere el software, y el simbólico produce el software. O sea que vos le dijiste en lenguaje natural, quiero una solución de software que haga tal cosa, y eso termina produciendo en forma automática el código que es así, ¿no? Sí. De hecho, tenemos un diálogo con esa generativa para ir enriqueciendo ese modelo simbólico. O sea, primero le preguntamos, por ejemplo, para este tipo de negocio, cuáles son las entidades que tendría que manejar, qué tipo de datos tendría que manejar. Con eso ya tengo una lista de entidades, pero luego le puedo decir, bueno, para los clientes, ¿qué datos tengo que tener? Y me va a decir, bueno, precisas un nombre, precisas una dirección, precisas un teléfono, lo mismo para las facturas, etcétera, etcétera. Y qué relaciones hay entre ellos, cómo se relacionan, ¿sí? Y hasta una vez que tenemos el programa funcionando con la base de datos, ya, del estilo programa tradicional, con una base de datos estructurada, relacional, le pedimos que nos genere datos. Es decir, generame ejemplos de clientes y te da una lista de nombres de clientes, ejemplos de productos, y así, y cargamos datos iniciales en la aplicación. Súper. Súper. Ahí, si me permitís, Marcel, hay una cosa ahí muy importante de lo que estaba comentando José recién, en todo este tipo de modelos así generativos de texto como ChatGPT, que es la cadena de preguntas que le hago, de alguna manera, para llegar al objetivo que yo preciso. Y ahí hay como una ingeniería, digamos, de cómo preguntarle, cómo repreguntarle, cómo tengo que encadenar todo ese tipo de cosas para realmente llegar al resultado final bueno y que estoy buscando de alguna manera. Entonces, por esto un poco comentabas un rato de que está surgiendo lo que es la carrera de Prompt Engineering, por ejemplo, y ya hay varios frameworks y herramientas que de alguna manera apuntan justamente a esto, ¿no? A cómo encadenamos esas preguntas, porque termina siendo como un proceso, digamos, en el que vamos razonando o vamos obteniendo diferentes resultados y avanzando en llegar a ese objetivo final, ¿no? Y que se parece mucho a la interacción que tenés también con seres humanos, y más muchos hablan de psicología. O sea, si tú le haces una pregunta que tiene un montón de datos complejos y le decís, dame la respuesta a esto, es posible que priorice el responderte rápido y te diga 42 y no es la respuesta correcta. En cambio, si le cambiás la pregunta y en vez de decirle cuál es la respuesta final de esto, le decís,
fíjate cuáles son los componentes que tenés que hacer. Calculá primero cuánto es esto por esto. Después sumá esto, no sé qué, calculá el mínimo y después dame el resultado. Y ahí lo hace perfecto. Es similar a la interacción que uno tiene también con una persona. Le preguntas rápido y bueno, si te tengo que responder rápido, no me pidas precisión. Ahora, si te equivocaste, te puedo decir, no, mira, hacelo así, así, así. Y de hecho esto está siendo utilizado mucho incluso a nivel de educación, con asistentes que se encargan de asistir al alumno, pero no una asistencia de que le dé la respuesta, sino de que decide o busca cuáles son las preguntas que le tiene que hacer al alumno. Entonces, cuando el alumno tiene una duda, le puede decir, pero ¿qué es lo que te pasó acá? ¿Cómo razonas esto? Tanto. O sea, lo va guiando. Personaliza muy similar, el proceso de aprendizaje. Muy similar a lo que hace un docente cuando está interactuando con un alumno. Wow. Mauri, vamos a preguntarte algo a vos. Oíme, ¿ustedes en dLocal, si hay algo que les sobra, son datos o no? ¿Muchos? No tanto como me gustaría, pero hay datos suficientes para hacer ciertas cosas. ¿Qué productos o qué aplicaciones o en qué usaron inteligencia artificial y que me decís, mira, estábamos en un nivel de productividad X antes y luego de utilizar inteligencia artificial saltó la productividad NX? No, a ver, ahí en muchos aspectos. O sea, en el mundo financiero, obviamente el riesgo, más siendo un procesador de pagos sobre Internet, es que se cometa fraude para en definitiva hacerse de bienes, ¿no? Entonces, ni que hablar todo lo que es combatir el fraude a partir de, por un lado, el análisis transaccional. Nosotros a veces no estamos de cara al cliente final, pero en ocasiones cuando hay que onboardear merchants más pequeños... Para explicarle qué es onboardear y qué es merchant. Bueno. Y más pequeños creo que lo entendemos todos, pero ¿qué es onboardear merchant? dLocal es una empresa B2B, entonces sí. El cliente final siempre son empresas. Y dLocal tiene foco en grandes corporaciones, okay. Bien, que a su vez son ellos quienes tienen la relación con el cliente final. Entonces son los que están más cerca de esa última milla y eventualmente tienen más data. Obviamente a nosotros nos llegan los datos financieros, entonces muchas veces nos falta mucha información de contexto. Pero así todo, con esos datos se puede adoptar estrategias para evitar ciertas situaciones de fraude. Hay ocasiones en las que se trabaja con clientes más pequeños donde puede aparecer un unipersonal, por ejemplo. Entonces allí es importante hacer hasta la validación de identidad de la persona, que el documento que te envía es válido, que la persona es quien dice ser, que la persona está viva. Entonces, para todo eso, por detrás siempre se termina utilizando inteligencia artificial para procesamiento de imágenes en muchos casos. Y ni que hablar los motores después de fraude, donde se termina apalancando mucho en modelos de Machine Learning que escorean las transacciones, que eso en definitiva tiene un nivel de el riesgo que tiene dejar pasar o no esa transacción. Y después hay otra pata que tiene un trade-off importante con lo que es fraude, que es, luego de nosotros siempre hay procesadores y hay toda una cadena donde termina habiendo procesadores locales que son los adquirentes, después en la otra punta están los emisores, que son quienes emiten las tarjetas, en el medio están las marcas también. Entonces, si tú le dejas pasar mucho fraude, te terminan subiendo el nivel de riesgo de los otros también. Entonces eso lo que te termina afectando también es la conversión, porque al subir el nivel de riesgo, ellos te van a aumentar la tasa de rechazos. Entonces hay un trade-off entre lo que es riesgo, conversión también. Entonces también se termina aplicando inteligencia artificial para lo que es la optimización de conversión. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta difícil. Dale. Que es un tema que me preocupa a mí personalmente, que es si yo soy yo en el mundo digital, ¿no? O sea, el problema de la identidad digital y la persona que está del otro lado. Y vos imagínate, ¿no? Que mi cara está en, no sé, en N redes sociales. Entonces, Midjourney me puede hacer mi cara, ¿no? Y mi voz se puede sintetizar, ¿no? El otro día hicieron un video con un loco cantando y sacó la voz de Kanye West y dijo, tengo este rap, no sé si lo vieron, me parece extraordinario. Entonces inventó un rap, y sacó la voz de Kanye West de otras canciones y su rap cantado por Kanye West quedó. Y lo hizo en 5 minutos, ¿no? O sea, entrenó la inteligencia artificial que con la letra de su rap
que por supuesto creo que le hizo en ChatGPT también el rap. Con lo cual, fíjate la situación, ¿no? Algo que tiene mi cara, que tiene mi voz, no sé qué más querés, quiere hacer una transacción contigo. ¿Y cómo usaste inteligencia artificial para saber que no fui yo? No, totalmente, cada vez más difícil. Y bueno, precisamente muchas veces la estrategia que también terminan utilizando desde la otra punta los emisores es en tener un segundo factor de autenticación, ¿no? Como ocurre con los sistemas que usamos a diario sobre Internet, donde el banco muchas veces te pide que hables a su aplicación o que accedas a su web es más difícil o que uses un código que te envía por SMS, etcétera, que eso es lo que se llama los challenge cuando se percibe un cierto nivel de riesgo. Ahí entran en juego también otros productos y otros estándares de las marcas como 3DS 2.0, que precisamente son tecnologías que se usan para de alguna manera evaluar en tiempo real el riesgo de una transacción y con eso decidir qué tanto se elevan las barreras. Entonces, bueno, está yendo hacia ese lado el mundo de procesamiento de pagos, que es difícil porque a lo largo de todo el ciclo de pagos hay sistemas legacy muy viejos, sigue habiendo muchos sistemas COBOL. Entonces, bueno, se hace difícil, pero no queda otra que ir hacia ese lado. Mismo lo que tú decías de lo que es la validación de identidad va a ser cada vez más difícil hoy en día, ¿no? O sea que Te pueden si imitar entro la a voz, Tinder, la foto. si entro a Tinder, no le creo al que está del otro lado, no. Yo desconfiaría por la Yo duda. desconfiaría, sí, yo también. Muchas veces se piden videos, pero hoy en día también es fácil generar videos también. Entonces, cada vez más difícil realmente. Okay. Un tema interesante con eso es que pensando justamente en la línea de negocio, de dónde están las oportunidades y demás, una de las preguntas interesantes siempre cuando hay estos cambios de paradigma o estas revoluciones tecnológicas es ¿qué cosas antes eran escasas y ahora son abundantes? ¿Y qué cosas eran abundantes y ahora son escasas, ¿no? Es decir, acá tenemos una abundancia de no solamente ya de los datos que ya teníamos, sino del procesamiento de los datos y de la forma de consulta de los datos, ¿no? Lo que decíamos antes, no hace falta que esté estructurado, yo le pregunto y él, digamos, le pregunto así, de la misma manera que le preguntaría a un amigo o a un ayudante y lo puede hacer. Eso es lo que se ha vuelto abundante y toda esa generación. Una de las cosas que se ha vuelto muy escasa es justamente la confianza, ¿no? Es decir, la verdad. Es decir, en la medida en que es tan fácil generar una cara, generar un sonido, generar un audio, un video, tenemos que acostumbrarnos a que no podemos confiar en todo. Es decir, ya lo sufrimos incluso con la era de Internet. Una de las cosas que nos afectó como sociedad es que estábamos acostumbrados a que las cosas que estaban impresas, que estaban escritas en un medio, eran confiables, porque estábamos acostumbrados a que lo que aparecía impreso había pasado por un cierto filtro, era un libro, era un diario, o si aparecía un video en la tele, digamos, decir, no cualquiera podía publicar. Con el auge de Internet cualquiera puede publicar y nos costó, digamos, como sociedad, y todavía nos está costando acostumbrarnos a que esté impreso o que esté publicado no significa que sea confiable. Con esto estamos a la N, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero en un orden todavía muchísimo mayor. Ahí puede haber oportunidades de negocio en el tema de cómo asegurar confianza, pero también tenemos un desafío muy grande como sociedad, bueno, ni hablar la educación, para entrenarnos en eso, ¿no? En este nuevo mundo. Qué buena frase, escasez de la confianza. Espectacular. No la inventé yo.